Saludos, apreciados televidentes. Bienvenidos a Esfera Jurídica. Hoy hablamos de un tema que denominamos secuestro de las personas jurídicas. El secuestro es una figura jurídica que se atribuye cuando la víctima es una persona física. Es un ilícito penal establecido en el Código Penal y en acuerdos internacionales, sancionado para proteger el bien jurídico de la libertad de las personas. Actualmente está sancionado con 30 años de reclusión y contiene ampliación de su ámbito de aplicación en el proyecto de Código Penal que se discute en el Congreso. A nuestro entender, las personas jurídicas también pueden ser objeto de despojo de su libertad de actuación como colectivo, de sus funciones, objetivos, de sus metas e identidad propiamente dicho, cuando uno o un grupo de sus miembros secuestra la voluntad de su mayoría. Cuando nos referimos a personas jurídicas, nos referimos a instituciones privadas, sociedades comerciales, asociaciones sin fines de lucro y también a personas jurídicas del Estado, tales como los ministerios, órganos colegiados de la administración, organismos autónomos, también los partidos políticos, ayuntamientos y los propios poderes públicos, y a personas jurídicas de carácter mixto, como por ejemplo los colegios profesionales. En realidad, en el ámbito jurídico, aludir como secuestro a las arbitrariedades que pueden ocurrir en el seno de esas personas jurídicas u organizaciones es impropio y recurrimos a este término por utilizar una analogía entendible cuando de algún modo miembros de estos organismos son coaccionados interna o externamente o utilizados para un propósito distinto al decidido por la mayoría válida. Utilizamos ese término porque a veces resulta más fácil de advertir cuando esto ocurre en una organización. Las organizaciones se desnaturalizan y no cumplen su propósito cuando sus directores actúan al margen de sus competencias, por ejemplo, cuando no presentan informes o reuniones anuales en el seno de sociedades comerciales u organizaciones sin fines de lucro y órganos colegiados, o cuando no rinde cuentas conforme los procedimientos financieros adecuados. Se produce secuestro de personas jurídicas cuando no se convoca a las reuniones con antelación, no se envía agenda oportuna o no se informa adecuadamente la agenda de las reuniones a sus miembros. En el caso de partidos políticos, por ejemplo, se puede afirmar sin temor a equivocación que todos en nuestro país han sido en algún momento objeto de secuestro. En cuanto a los poderes públicos, también sus máximas autoridades pueden actuar al margen de lo establecido en los estatutos que les rigen. El denominador común de estas actuaciones es que vulneran y atropellan la voluntad del cuerpo, del colectivo de que se trate, al impedir que esta voluntad se manifieste mediante mecanismos democráticos. Para cada caso de los mencionados, el ordenamiento jurídico dispone mecanismos que prevalezcan esa voluntad democrática, mediante demandas en nulidad de actos y actuaciones, ya sea en jurisdicción civil o contencioso administrativa, o acciones de amparo, según el caso. Si cada ciudadano advirtiera este tipo de actuaciones en su entorno, debe saber que el ordenamiento jurídico, las normas, las leyes, establecen un sistema de contrapeso en el que todos estamos supervisados por algún poder público y los poderes públicos entre sí, inclusive. El conocimiento de cada mecanismo es una tarea que a su vez corresponde a personas jurídicas. Por ejemplo, los organismos encargados de la formación ciudadana en todas sus etapas,
o los colegios profesionales. La tarea, más que legislar, es la de denunciar, reclamar y perseguir de estas normas, que es, en realidad, una de las formas de hacer ciudadanía. Surge, sin embargo, una cuestión digna de reflexión dominguera. ¿Qué ocurre cuando hay voluntad unánime de secuestrar un órgano? Hasta la próxima.